Bueno, Eguerdión de Noy. Buenos días, no sé si casi mediodía. Tenemos un tema de gran actualidad, como ha dicho Josu, el tema del Brexit, y voy a entrar directamente en materia. He preparado un PowerPoint que he dejado además aquí en el ordenador, por lo tanto podéis tener acceso al mismo, porque hay bastantes partes donde hay textos legales que puede ser interesante leer detenidamente, y en el espacio de una hora pues no podemos hacerlo. Voy a estructurar mi intervención en tres partes. En la primera hablaré del estado actual de la cuestión, dónde estamos en este momento con el Brexit. En segundo lugar, explicar cómo se ha llegado hasta aquí. Y en tercer lugar, ver qué es lo que puede ocurrir a partir de aquí, cuáles son los escenarios de futuro. Por lo tanto, el tiempo es lo que estructura la intervención. Bueno, el Tratado de la Unión Europea. Este es el famoso artículo que prevé la posibilidad de salida de un Estado miembro que desee la retirada de la Unión Europea. Es una disposición, una norma muy interesante y muy poco común en los sistemas internacionales. Normalmente se hacen las denuncias de los tratados, pero en este caso se prevé una retirada con el resto de los miembros permaneciendo. Entonces es un tema importante y novedoso, ¿no? Pensad que en estos momentos y en esta época donde las cuestiones de secesión son tan importantes en muchos contextos, ¿no?, tanto españoles como europeos, ¿no?, pues esto es un artículo, una norma que prevé la posible secesión ordenada de un Estado miembro respecto a la Unión Europea. Entonces, los requisitos vienen claramente delimitados, no sé si los podéis leer. Sí, bueno, pues todo Estado miembro podrá decidir retirarse de la Unión y lo hará de acuerdo a sus propias normas internas. Si así lo decide, debe notificar su intención de retirarse al Consejo Europeo. Entonces, el Consejo Europeo fija unas orientaciones y en función de esas orientaciones la Unión Europea negocia y celebra un acuerdo con el Estado que quiere retirarse, el famoso acuerdo de retirada. Y la forma en que lo hace lo prevé el artículo 218, no del Tratado de la Unión Europea, sino del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé que la Comisión es la que presenta las recomendaciones al Consejo, y el Consejo decide la apertura de negociaciones y nombra a un negociador o un jefe del equipo de negociación. En este caso sabéis que es Barnier, Michel Barnier. Y entonces el Consejo celebra el tratado en nombre de la Unión, y para aprobarlo no es necesaria la unanimidad de los Estados miembros, sino que basta con la mayoría cualificada. Y el Parlamento Europeo además también se implica en este proceso porque debe dar su aprobación. Por lo tanto, hay una doble legitimidad: la aprobada por el Consejo, donde están representados los gobiernos de los Estados miembros, y la que otorga el Parlamento Europeo, donde están representada la ciudadanía europea. Ya sabéis que vais a tener la posibilidad de nombrar a los representantes y las representantes en el Parlamento Europeo en las elecciones de mayo de este año. Bueno, pues el Parlamento participa en este proceso. Los tratados, una vez que se ha negociado ese acuerdo de retirada, los tratados dejan de aplicarse en el Estado que se retire cuando lo fije el propio acuerdo, es decir, normalmente cuando el propio tratado, el propio acuerdo de retirada fije la fecha concreta de retirada. Para eso es necesario que sea ratificado por parte del Estado que se retira. Y si no se ha producido este acuerdo o esta ratificación,
en la fecha de 2 años a contar a partir de la notificación que hace el Estado de su intención de retirarse, 2 años, ¿no?, automáticamente se produciría la retirada. Podría ser una retirada con acuerdo y entonces en la fecha que se prevea, o una retirada sin acuerdo, y en ese caso es 2 años a partir de la notificación. Pero estos 2 años de plazo pueden prorrogarse. Para eso es necesario que se pronuncie el Consejo por unanimidad, que acepte la prórroga, la extensión de este periodo. Por lo tanto, es posible la prórroga, la extensión. El miembro del Consejo, o sea, el Estado que se retire ya deja de participar desde el momento en que haya notificado su intención, deja de participar en las reuniones del Consejo o del Consejo Europeo, en las reuniones que celebren estas 2 instituciones y que afecten a las materias de su retirada. Imagínense pues las reuniones donde pueda fijarse los puntos de negociación sobre la retirada del Estado miembro. Ahí no podría participar el Estado miembro que se retire, aunque aún formalmente siga formando parte de la Unión Europea hasta que hayan pasado esos 2 años. Y es importante también el párrafo quinto, el punto quinto, que prevé que si el Estado miembro se ha retirado ya, siempre puede volver a solicitar la entrada. Y entonces se le daría el tratamiento que se da a los estados que se adhieren a la Unión Europea. Se produce un proceso de negociación. En el caso del Reino Unido, en principio, si se produjese la salida definitivamente, siempre tendría la posibilidad de volver a solicitar la entrada. Como su ordenamiento jurídico, su derecho, estaría muy en línea con el ordenamiento jurídico europeo, seguramente esa entrada sería bastante sencilla y poco problemática. Pero si pasa mucho tiempo con la retirada del Reino Unido y se ha modificado sustancialmente su ordenamiento jurídico en las partes que puedan entrar en conflicto con el derecho europeo, entonces las negociaciones para la adhesión serían más complicadas. ¿De acuerdo? Esto es, por lo tanto, la base jurídica que prevé los tratados europeos para la posible retirada, para lo que llamaré aquí la secesión de un Estado miembro respecto a la Unión Europea. Se celebró el referéndum en el Reino Unido el 23 de junio del 2016 y estos son más o menos los resultados. En amarillo y marrón, ¿no?, son los resultados contrarios a la retirada o favorables a la permanencia en la Unión Europea, y en azul y blanco son los resultados favorables a la retirada. Más o menos podéis ver de una manera, yo creo que muy gráfica, como tanto Escocia como Irlanda del Norte pues votaron favorablemente a favor de la permanencia. Esto es Gibraltar, creo que un 98% a favor de la permanencia. Londres votó a favor de la permanencia y unas partes de Gales también, pero por el resto, lo que sería Inglaterra, de una forma, excluyendo Londres, de una forma bastante clara, votó a favor de la salida, de la retirada. Aquí tenéis un poco los porcentajes. La participación fue del 72%, alta participación por lo tanto, y el resultado favorable global del Reino Unido, favorable a la retirada, fue el 51,89 y el favorable a la permanencia de 48,11. Esto es un poco la situación. Hay muchas discusiones en torno al referéndum, las condiciones en las que se celebró y su naturaleza o su calidad democrática. Se discute mucho y hay personas que consideran que la pregunta no terminaba de estar clara porque preguntaba la salida, pero no especificaba la salida de qué, exactamente de qué querían salirse, ¿no? Y eso es uno de los problemas en la actualidad. Solo podían participar las personas que tenían
nacionalidad británica. Esto contrasta mucho con el referéndum que se produjo en Escocia, donde podían participar también quienes tuvieran residencia en Escocia. Por lo tanto, toda la ciudadanía de nacionalidad extranjera, pero con residencia en Escocia, podía participar en el referéndum de independencia, mientras que aquí se exigía la nacionalidad británica, ¿no? Luego, como sabéis, estamos en la época de la posverdad, todo lo que son las noticias falsas, los bulos, ¿no? No es coincidencia que el año 2016 se nombrara el Oxford Dictionaries, los diccionarios de Oxford, la palabra del año para el 2016 fue precisamente la de posverdad. Y fue el mismo año en que se produjo la campaña electoral o presidencial americana, donde salió elegido el presidente Trump, y todos conocemos un poco los bulos y las desinformaciones que se produjeron en torno a esa campaña. Lo mismo ocurrió en el caso del referéndum del Brexit, ¿no? La calidad del debate público podía decirse que fue alta en algunos casos, pero los partidarios del Brexit en ningún momento advirtieron de las consecuencias que se podrían producir con la retirada, y sin embargo pintaban un cuadro fantástico de que iba a mejorar la economía, de que iban a haber muchísimo más dinero para la salud pública, porque dejarían de pagar su contribución a la Unión Europea, en fin, una serie de promesas falsas. Y también puede decirse que los partidarios de la permanencia tampoco se emplearon a fondo. Consideraron que estaba más o menos ganado el referéndum, cosa que no ocurrió, y no se emplearon a fondo con pasión y con entusiasmo en la defensa de Europa. Era más o menos un cálculo de los intereses, cómo iba a perjudicar la salida al Reino Unido, más que un mensaje positivo de lo importante que es formar parte de la Unión Europea. Por lo tanto, sentimentalmente hablando, la balanza estaba a favor de quienes propugnaban la retirada, mientras que desde un análisis más pragmático quizás estaría más a favor de quienes abogaban por la permanencia. También hay muchas dudas respecto a cómo se financiaron las campañas respectivas, y ha habido bastantes escándalos posteriores, ya que sobre todo en el caso de Banks, que está siendo investigado por el equivalente a la Comisión Electoral británica, y se declaró que había vulnerado las normas que limitaban, primero que preveían la transparencia en la financiación de las campañas, y luego que limitaban las cantidades que se pudieran otorgar. Y este organismo, el Electoral Commission, no puede imponer multas por encima de las 20.000 libras, cosa que en los casos en que hablamos de millones de sobrefinanciación realmente es una peccata minuta. Por lo tanto, el riesgo de sobrefinanciar se veía compensado por la perspectiva de multas de bastante poca monta, ¿no? Y esto sobre todo ocurrió a favor de la campaña favorable a la salida, ¿eh? Bueno, esto es un poco... Vamos a entrar en la primera parte. Esto es un poco introductorio para explicar lo que prevé en la Unión Europea y lo que ocurrió con el referéndum. Vamos a ver dónde estamos en la actualidad, ¿no? Esta es la famosa frase que pronunció May en cuanto fue elegida el primer ministro. Seguramente entendéis lo que quiere decir Brexit means Brexit. Brexit significa Brexit. Pero claro, por lo tanto, la retirada significa la retirada, pero ¿retirada de qué? Insistimos una vez más. De toda la Unión Europea, incluido también la Unión Aduanera. Sobre esto no hubo pronunciamientos, ¿no? No se sabía exactamente, y la pregunta formulada en el referéndum, que era puramente indicativo y consultivo, no especificaba sobre qué se produciría la salida.
Es importante tener en cuenta esto, porque salirse de toda la Unión Europea, incluido la Unión Aduanera, o salirse solo de ciertos ámbitos, como puede ser la libre circulación de personas, la libre circulación de empresas, ¿no? La libertad de establecimiento, es muy distinto. Uno puede permanecer en la Unión Aduanera, ¿no? y salirse de la libre circulación de personas, que era uno de los grandes debates en la campaña, el problema de la inmigración. Era uno de los temas estrella que enarbolaban los partidarios de la retirada, la preocupación por la inmigración masiva, como decían ellos, que se producía en el Reino Unido. Pero eso no significa que tuvieran que salirse también de la Unión Aduanera, que es un elemento fundamental, ¿no? y en este momento está presentando grandes dificultades, ¿no? La Unión Europea es un espacio libre de fronteras donde los bienes, mercancías, trabajadores, empresas, capitales y servicios circulan sin ningún tipo de obstáculos, es como un mercado interior, y además diseña una serie de políticas de armonización que afectan a la competencia, a la política comercial, política de consumidores, política de industria de energía, de la sociedad de información, de empleo. En algunas hay competencias plenas y en otras son competencias compartidas, ¿no? Pero todo esto, y sobre todo la muy importante política medioambiental de la Unión Europea, ¿no? Que es una de las políticas estrella donde la Unión Europea está fijando pautas a nivel mundial y global, ¿no? Todo esto es la Unión Europea, y también hay una incipiente política exterior y de defensa, hay una creación de un cuerpo europeo, un cuerpo diplomático europeo, en fin. Frente a esto, cabría la posibilidad de permanecer, por lo menos, en lo que sería la unión aduanera, en la libre circulación de mercancías. En esto también la Unión Europea, en lo que era el antiguo mercado común, la antigua Comunidad Económica Europea, también ha sido pionera porque prevé no solamente la desaparición de las tarifas aduaneras entre los flujos de intercambio dentro de los Estados miembros, sino que además prevé un espacio aduanero común donde se fijan aranceles compartidos respecto a la importación de productos que vienen del exterior, de forma que cualquier producto que llega del exterior, de un tercer país, al entrar en el territorio aduanero, es tratado como si fuera de un único territorio y no de los Estados miembros. Y esto es la virtud de la unión aduanera, que va más allá de lo que son meros acuerdos comerciales bilaterales entre dos partes. Aquí es todo el bloque el que está implicado en la unión aduanera. Cuando entra un producto de un tercer país, muy posiblemente China, ¿no?, en la unión aduanera, es sometido a un arancel común y único que lo administra y lo decide la Unión Europea, y por lo tanto toda la Unión Europea es un único territorio aduanero común. Esto es algo muy importante. Salirse de esto significa que tienes que crear tu propio espacio aduanero común con tus propias normas totalmente distintas a las que has venido aplicando hasta este momento. ¿De acuerdo? Pues por eso esto es un tema muy importante que retomaremos luego. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado actual de la cuestión? Como sabéis, se produjo el acuerdo de retirada en noviembre del 2018, después de año y medio de negociaciones entre el Consejo Europeo y el Reino Unido, y este acuerdo de retirada, que tiene por encima de 580 páginas, es muy complicado, muy detallado, costó mucho alcanzar el acuerdo, pero cuando se alcanzó se dio por definitivo, fue sometido a la ratificación del Parlamento británico. Y el Parlamento británico lo rechazó por una diferencia abismal, por 230 votos de diferencia, que es muchísimo, ¿no? El Parlamento dio a May, a la primera ministra, hasta el 21 de enero para presentar un plan B, una alternativa, cosa que realmente no ha hecho. Lo único que ha ofrecido era su voluntad de volver a negociar algunas de las cláusulas del acuerdo, luego veremos cuáles. Y este martes 29,
se produjo en el Parlamento la discusión de importantes enmiendas que se habían presentado al Parlamento. Se presentaron más de 7 enmiendas, pero prosperaron 2 de ellas. Una de las enmiendas no es vinculante, no tiene fuerza jurídica, pero proclama que el Reino Unido no debe salirse de la Unión Europea sin un acuerdo. Por tanto, reafirma la necesidad de un acuerdo. La otra enmienda prevé que se produzcan modificaciones en lo que se llama la cláusula de seguridad o el backstop, que se aplica a la isla de Irlanda. Luego explicaremos más detenidamente en qué consiste esto. Esto es la situación actual. Ahí tenéis un poco la parte de la Unión Europea con el acuerdo, ya ves lo gordo que es, ¿no?, que se alcanzó, el acuerdo de retirada, a la isla de Irlanda. Luego explicaremos más detenidamente en qué consiste esto. Esto es la situación actual. Ahí tenéis un poco la parte de la Unión Europea con el acuerdo, ya ves lo gordo que es, ¿no?, que se alcanzó, el acuerdo de retirada. Ahí están Tusk y Barnier. Aquí tenéis pues un poco la expresión un poco cabizbaja de May, ¿no? Yo creo que la imagen lo dice un poco todo, ¿no?, el estado de ánimo en que posiblemente se pudiera encontrar. Y ahí tenemos un poco el nuevo motor, bueno, el viejo y nuevo motor recientemente renovado de Macron y Merkel, ¿no?, que, como sabéis, acaban de firmar en Aquisgrán el acuerdo, la renovación del acuerdo de cooperación franco-alemana para convertirse en el motor de la integración europea. Y frente a este motor franco-alemán, pues un poco el gesto de Macron, que parece que está como consolando a May, que se queda fuera, ¿no?, de este club, ¿no? Creo que las imágenes muchas veces nos revelan estados y sensaciones que las palabras no siempre reflejan, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este acuerdo de retirada? El acuerdo de retirada tiene sobre todo algo muy importante, y es un periodo de transición. Desde el momento en que comienza a aplicarse hasta finales del 2020, el Reino Unido seguiría formando parte de la Unión Aduanera y del espacio económico europeo, donde se produce la libre circulación de personas también y de empresas. Por lo tanto, durante este periodo se seguiría aplicando el derecho de la Unión Europea, y el Reino Unido seguiría contribuyendo financieramente al presupuesto comunitario. Sin embargo, no podría participar en las instituciones de la Unión Europea, en las deliberaciones del Consejo, no tendría representantes en el Parlamento ni en la Comisión, porque ya se habría retirado, y esto era un periodo de transición únicamente. Se respetan los derechos adquiridos ya por los ciudadanos europeos que se encuentran en el Reino Unido y por los británicos que se encuentran en la Unión Europea. Y es importante también que se reconoce el derecho a aplicar a solicitar una residencia después de 5 años de residencia continuada en el Reino Unido o en la Unión Europea. Y es importante también que este acuerdo prevé, deja la pesca al lado. El tema de la pesca también era muy importante en la campaña, se deja a un lado para ser sometido a un nuevo acuerdo a negociar. Pero también es importante esta famosa cláusula de seguridad o cláusula del backstop, que prevé que si no existe un acuerdo definitivo en materia comercial y aduanera, si no consiguen durante ese periodo transitorio cerrar definitivamente la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea para la libre circulación de mercancías, si no hay un acuerdo, entonces el Reino Unido seguiría en la Unión Aduanera. Por eso me he detenido tanto a explicar en qué consiste la Unión Aduanera. ¿Por qué seguiría en la Unión Aduanera? Porque sería indeseable volver a establecer una frontera física entre la Unión Europea y el Reino Unido, cosa que tendría que hacerse entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
porque Irlanda del Norte seguiría siendo británica, y el acuerdo de Viernes Santo, que fue el final de la violencia y del terrorismo existente hasta el momento, que previó también la desaparición de las fronteras físicas y la cooperación entre Reino Unido e Irlanda para desarrollar Irlanda del Norte, incluso previendo su derecho de autodeterminación, si así lo desease la mayoría de sus ciudadanos. Y esto, el volver a establecer fronteras para controlar el flujo de las mercancías, lo veían casi todas las partes, yo creo que prácticamente todas las partes, como algo indeseable, que recordaba restablecer los controles fronterizos del pasado, que nadie quería volver a introducir. Y por eso, por la imposibilidad de entonces controlar el flujo de mercancías que se produciría entre Irlanda e Irlanda del Norte, por ese motivo seguiría todo el Reino Unido en la unión aduanera hasta que alcanzase un acuerdo sobre cómo articular la libre circulación o cómo articular las relaciones aduaneras con la Unión Europea. Esto es un tema muy importante, que reaparece constantemente en los debates sobre el Brexit en el Parlamento Europeo. Como veis, hay bastantes escollos en este momento. El tema de la unión aduanera, que ya hemos comentado. May se ha fijado a sí misma bastantes líneas rojas, y una de las líneas rojas que se ha fijado a sí misma, por presión evidentemente del Partido Conservador, de los Tories, es salir de la unión aduanera. Muchos de los Tories más defensores del Brexit consideran que permanecer en la unión aduanera sería como permanecer en la Unión Europea. Entonces, ella se ha fijado claramente este objetivo, y por fin la oposición, Jeremy Corbyn, el Partido Laborista, que ha estado bastante ambiguo y vago en sus pronunciamientos hasta este momento respecto a qué era exactamente lo que quería, ha declarado esta semana que su voluntad sería permanecer en la unión aduanera. Por lo tanto, ya se están despejando un poco las posturas políticas de los principales partidos. Otro de los problemas importantes es si se debería producir una salida con acuerdo o sin acuerdo, si se debería permitir o no una salida sin acuerdo. Hay algunos brexiteers, de los más fanáticos, si lo puedo decir así, que no les importa nada salirse sin un acuerdo, pero el Parlamento este martes votó una de las enmiendas que preveía que no debería producirse una retirada sin acuerdo. Por lo tanto, que era necesario un acuerdo. Pero esto es una declaración política. Y luego, como hemos comentado, también está la cuestión del backstop, la cuestión de la frontera en Irlanda del Norte, que hemos comentado. Es importante tener en cuenta cómo es la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. A veces nos parece que, como es una isla tan pequeñita, ¿no?, pues debe ser algo simple y sencillo. ¿Por qué es tan complicado? Pues aquí explicamos por qué es tan complicado. Tenemos una frontera de unos 500 kilómetros, no en línea recta. Es una frontera enorme en el sentido de que es muy enrizada, muy complicada. Hay 208 pasos fronterizos. Hay más pasos fronterizos entre Irlanda del Norte e Irlanda, pasos naturales. En este momento no hay fronteras físicas. Hay más que entre la frontera entre la Unión Europea y Rusia. Y fijaros la extensión en kilómetros de esta frontera, ¿no?, por daros una idea de lo que implica esto, ¿no? Y más o menos 20.000 personas todos los días están cruzando esta frontera, y unos más o menos 1.800.000, no coches distintos, sino pasos de coche en las fronteras. Y además existen muchísimas industrias que tienen escala irlandesa en toda la isla, sin distinguir claramente si son
Tienen trabajadores evidentemente en las dos partes, tienen plantas en las dos partes, tienen una implantación que es irlandesa sin distinción. Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja. Y como veis, pues esto era la situación de los pasos fronterizos, no estaban controlados por policías, era el ejército británico quien controlaba los pasos fronterizos. Era una imagen casi militar, prácticamente de ocupación, ¿no? Para muchos lo sentían como una ocupación, y volver a esto es algo que casi todos quieren evitar. Una de las pancartas interesantes que había visto en algún sitio, aquí está, ¿no? Es una respuesta a esta frase de May que decía Brexit means Brexit. La respuesta que veis ahí es Brexit means borders. El Brexit significa fronteras, ¿no? Y eso es un poco la respuesta en Irlanda del Norte, no quieren las fronteras, ¿no? Y aquí tenéis una idea para ver cómo podemos calcular esos 500 kilómetros, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado para que hayamos llegado hasta este punto tan complicado, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea que prevé esta posibilidad de secesión. Como sabéis, Cameron, cuando era primer ministro, había negociado unas condiciones especiales con el Consejo Europeo, sobre todo de cara a limitar la inmigración, la libre circulación de personas, los derechos y el acceso a ayudas públicas, ayudas sociales a los inmigrantes de la Unión Europea, y este era uno de los grandes temas que preocupaba al Partido Conservador, que en ese sentido se volvió cada vez más anti-inmigración. Y pensando que estaba realizando una jugada magistral, Cameron convocó un referéndum para el 23 de junio del 16, que entonces seguramente consideraba que lo iba a ganar de calle. Pues seguramente basándose en ese espíritu pragmático que ha caracterizado siempre a la cultura británica y al pueblo británico. Pero, pues el resultado, como hemos visto, muy ajustado, fue un auténtico shock. Fue un auténtico shock. Muchos jóvenes, sobre todo, que no habían participado en el referéndum, dándolo más o menos por asegurado el resultado, mostraron su arrepentimiento y se habló incluso de una brecha generacional. Las personas un poco mayores, ¿no?, posiblemente las que pudieran estar en este aula o en un equivalente a este aula en el Reino Unido en un acto similar, eran favorables a la retirada, sobre todo en Inglaterra, y los jóvenes eran favorables a la permanencia, pero no se movilizaron. No se movilizaron, y esto también explica parte del resultado. Fue un shock. Dimitió Cameron, yo creo que él mismo, o sea, le superó la situación, dimitió, él había defendido la permanencia, May también había defendido la permanencia, y May se ofreció a liderar el gobierno para llevar adelante el proceso de la retirada, y entonces es cuando dijo Brexit means Brexit. Esto es una decisión, ha hablado el pueblo, no se puede cuestionar esta decisión. Bueno, May creó un gobierno donde se rodeó de ministros favorables a la retirada y en muchos casos hasta contrarios, muy claramente contrarios a la Unión Europea, eurófobos podríamos decir. Uno de los más conocidos es el famoso ministro de Exteriores, fue Boris Johnson, ¿no? Seguramente todos le ponéis cara, ¿no?, cara y cabello, ¿no? Y el día 29 de marzo del 2017 es cuando formalmente notificó a la Unión Europea el gobierno británico su intención de retirarse.
A partir de ese momento, 27 de marzo del 17, comienza el periodo de 2 años, que terminará el 29 de marzo de este año, dentro de 9 semanas. Termina el plazo. Como decía, ¿recordáis aquella imagen de Pablo Iglesias en el Parlamento que hacía tic-tac, tic-tac? The clock is ticking, ¿no? Pues el tiempo pasa. Y comenzó la negociación, nada más notificar. Evidentemente todas las partes ya estaban preparándose para la negociación, pero la negociación ha llevado bastante tiempo, 1 año y medio hasta conseguir el acuerdo. Entre tanto, May también convocó nuevas elecciones, pensando que tendría un mandato claro favorable al Brexit, y se llevó la sorpresa de que perdió la mayoría absoluta su partido y pasó a depender, para conseguir una mayoría absoluta, de 10 votos que le proporcionó el DUP, que es el partido más sectario que podamos encontrar en Irlanda del Norte. Son los unionistas más extremos dentro de Irlanda del Norte. Un poco esta imagen seguro que habéis visto de las marchas orangistas que se producen, vale, pues un poco los que están detrás de todo esto, y le tienen de alguna forma como rehén a May, porque necesita sus 10 escaños para tener la mayoría absoluta y no perder las elecciones en el Parlamento. Por lo tanto, la situación se le complicó aún mucho más cuando se había echado este farol de las elecciones, un poco pensando que se llevaría un mandato muy cómodo para llevar adelante la negociación, y ahora está en esa situación tan difícil. Labour, el Partido Laborista, consiguió unos resultados muy buenos, pero había muchas de las circunscripciones que votaron Labour que también eran favorables a la retirada, al Brexit. Entonces, dentro del Partido Laborista también Corbyn tiene su lío, su dificultad, y por eso ha mantenido posiblemente una posición muy ambigua, sin despejar claramente cuál es su postura, porque tampoco quería forzar una división dentro de su partido, ya que había miembros del partido que estaban elegidos por circunscripciones que habían votado claramente a favor de la retirada. Y esto produce además un importante debate constitucional dentro del Reino Unido. Es un debate doble que tiene 2 vertientes. Una vertiente sobre quién debe llevar adelante la responsabilidad política del proceso de retirada. ¿Exclusivamente el gobierno o el gobierno con el Parlamento? Una cuestión muy importante. ¿Hasta qué punto debe ser el Parlamento quien dé su visto bueno a todos los procesos y a todas las negociaciones que se vayan a ir realizando? Y la otra gran cuestión es qué ocurre con la división territorial dentro del Reino Unido, porque como sabéis, como hemos visto antes en el mapa, con la excepción de Gales, que votó a favor de la retirada, Irlanda del Norte y Escocia votaron claramente por la permanencia. En el caso de Escocia es todavía más dramático, porque uno de los argumentos que se dio en su momento, en 2014, cuando se celebró el referéndum de independencia, uno de los argumentos para votar en contra de la independencia era que la independencia podría suponer la salida forzada de la Unión Europea. Y muchos escoceses votaron en contra de la independencia para no verse forzados a salir de la Unión Europea. Y ahora, con este resultado, donde Escocia vota permanencia, pero el Reino Unido en su conjunto vota retirada, todas estas personas se pueden sentir bastante traicionadas. ¿Hasta qué punto deberían, por lo tanto, los parlamentos nacionales, es decir, escocés, galés y de Irlanda del Norte, hasta qué punto deberían participar también en la decisión de retirada? No solamente el Parlamento británico, sino también lo que llaman los devolved parliaments, los parlamentos autonómicos o nacionales. Como sabéis, el Reino Unido no tiene ningún problema en concebirse como un Estado plurinacional, ¿no?
Para ellos no existe eso de la única nación indivisible ni nada de eso, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes cuestiones. La primera sobre el protagonismo del Parlamento. La intención que tenía May era que fuera suficiente con el gobierno quien presentase el acuerdo del Brexit y lo llevase adelante. Entonces se produjo un interesante caso judicial, se conoce como el Miller Case. Gina Miller fue quien introdujo el asunto y ella consideró que el Reino Unido era un sistema basado en la democracia parlamentaria y por lo tanto el Parlamento tenía que intervenir en el proceso dando su legitimidad a la salida. Tenía necesariamente que ser consultado de una forma vinculante para que el gobierno pudiera llevar adelante todo el proceso y efectuar finalmente la retirada. Y esto es un poco lo que ocurrió. El tribunal que llegó hasta la Corte Suprema decidió, al Tribunal Supremo, decidió que efectivamente debía ser no solo consultado, sino que tenía una voz decisiva el Parlamento británico. Sin embargo, respecto a los parlamentos autonómicos, el Tribunal Supremo decidió que no era necesario su consentimiento para que se produjese el Brexit. Es necesario el consentimiento global del Parlamento británico. Y esto lo decidió en el año 17, en 2017, el Tribunal Supremo británico. Y esto es alguna de las reacciones de la prensa amarilla, los tabloids, a la decisión del Tribunal Supremo británico. Ya veis hasta qué tipo de expresiones, ¿no?, utilizaban contra los jueces que habían decidido esta cuestión, ¿no? Enemigos del pueblo, algo realmente fuerte, ¿no? Indica un poco el nivel también de la prensa, sobre todo la prensa amarilla, los tabloids, y el protagonismo que han tenido casi todos, mayoritariamente, con dos excepciones, favorables al Brexit y que han hecho una campaña muy violenta, muy virulenta, mejor dicho, a favor de la retirada, ¿no? Y a raíz entonces de esta decisión, el Parlamento adoptó una ley, la ley de junio de 18, sobre la retirada, donde se prevé efectivamente la consulta necesaria y la decisión favorable del Parlamento para que se pueda producir esta retirada. Lo que no prevé si se debe realizar con acuerdo o sin acuerdo, pero es el Parlamento quien debe dar el visto bueno. Intentando explicar cuáles pueden ser las razones, ¿no?, los motivos del Brexit, ¿no? Esto es algo más especulativo. Aquí ya no entramos en las cuestiones jurídicas, sino un poco más en cuestiones históricas, culturales, económicas, sociales, que pueden explicar el Brexit, ¿no? ¿Por qué salió ese resultado, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Cómo podemos explicárnoslo, ¿no? Bueno, hay distintos, como veis aquí he intentado identificar distintas razones posibles que van desde antes hemos hablado de este nuevo mundo de la posverdad, ¿no?, las fake news, ¿no?, los bulos que sobre todo la prensa amarilla ha estado extendiendo sobre la Unión Europea, como quería armonizar pues hasta el tamaño de las almohadas con que duerme la gente, ¿no?, y cosas que son absolutamente falsas, ¿no? Hay un autor que habla de esta especie de nostalgia y atracción hacia la grandeza, ¿no?, hacia el imperio, si queréis, un poco estas ideas del imperio británico, y sobre todo aplicado a un concepto de la anglicidad, ¿no?, lo que sería el Englishness. Para muchos es importante recordar que el Reino Unido fue la única potencia europea que resistió durante la Segunda Guerra Mundial, resistió contra los ataques de Hitler, y muchos ven pues que el resto de Europa había sido dominado por Hitler y ellos no. Y esto es un tema que sigue teniendo su importancia, así como esta nostalgia del imperio, que luego se transforma en la Commonwealth, ¿no?,
con los acuerdos especiales, las relaciones especiales con el imperio, con los Estados Unidos de América, la primera colonia en independizarse, y consideran que esto va a facilitar el establecimiento de acuerdos bilaterales con todos estos estados, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y por supuesto las colonias africanas, las colonias en Asia, ¿no? Y también evidentemente hay razones geográficas, ¿no? Esta sensación de insularidad, pero es la insularidad combinada con estas cuestiones importantes de tipo cultural, ¿no? Desde el punto de vista de las razones sociales, ya he dicho antes que el tema estrella era la inmigración y la sensación de que se estaba produciendo una inmigración masiva por la libre circulación de trabajadores, sobre todo de la antigua Europa del Este o la actual Europa del Este, que es parte de la Unión Europea y que se beneficia de la libre circulación. Sin embargo, hay muchísima inmigración de lo que son las antiguas colonias y eso no iba a ser afectado en ningún caso por la salida de la Unión Europea, ¿no? Hay también cuestiones constitucionales, y aquí me permito aventurar pues que igual que se produjeron procesos de autonomía o autogobierno para Escocia, para Gales y para Irlanda del Norte, Inglaterra nunca tuvo su autogobierno ni su autonomía, no tuvo su parlamento inglés, es parte del parlamento británico, y posiblemente pudiéramos interpretar que el Brexit es su propio proceso de devolution, ¿no? De autonomía de Inglaterra, ¿no? como nación concreta, ¿no? La nación inglesa, parte del Reino Unido, ¿no? Puede ser. También jurídicamente y constitucionalmente en muchos sectores jurídicos existía una verdadera aversión hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto venía de hacía mucho tiempo por la jurisprudencia que había venido desarrollando el Tribunal de Justicia europeo, ¿no? Y también puede haber razones políticas importantes. Los Tories, curiosamente, el Partido Conservador, fue quien propuso la integración en la Comunidad Económica Europea, en lo que entonces llamaban ellos el Common Market, el mercado común, pero fue desarrollándose como el partido más escéptico, euroescéptico, una evolución justo contraria a la que tuvo el laborismo. El laborismo inicialmente era contrario al Common Market porque lo veía como un proyecto capitalista y liberal, pero progresivamente se hizo más partidario de la Unión Europea, sobre todo a la vista de toda la normativa de protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, ha habido ahí una evolución contrastada entre unos y otros, ¿no? Pero la izquierda no ha entrado en el debate que había monopolizado la derecha sobre la inmigración y las cuestiones de multiculturalismo, identidad, que van de la mano del problema o del fenómeno, que no tiene por qué ser un problema, los Tories lo ven como un problema, de la inmigración, ¿no? El laborismo no entró en ese tipo de debates, se quedó en los debates sociales o en los debates económicos, pero no en los debates culturales o de identidad nacional, que tenían mucha importancia y, como hemos visto, explican parte de los votos, sobre todo de las personas de mayor edad, favorables a la salida, ¿no? Esta nostalgia por el imperio, esta nostalgia por una sociedad más homogénea, más English, ¿no? Con esos valores y esta especie de sensación contraria a esa sociedad multicultural que muchos ven representada sobre todo en Londres, ¿no? Londres es una capital global muy multicultural y multirracial y multiétnica, y para muchos del resto de Inglaterra, que se ven un poco disminuidos o minusvalorados por la potencia de la City, de Londres, que es global, pensaban que, bueno, pues que aquí había una cuestión identitaria también, una necesidad de recuperar los valores propios, históricos y culturales de la vieja Inglaterra, ¿no? Y esto en este debate no entró ni supo entrar
Labour, que sin embargo muchos de sus constituencies, de sus circunscripciones y de sus votantes, pues mencionan también el problema de la inmigración como una de las causas que les ha hecho votar por retirada allí donde lo han hecho, ¿no? Bueno, y entonces llegamos a la última parte. A partir de ahora, ¿qué? ¿No? He traído una cita de un grupo, es americano, pero su cantante principal es escocés, se llaman Talking Heads, y el título del disco donde es Little Creatures, pero la canción, el título de la canción, que aquí tenéis el link y la podéis escuchar, es muy bonita, es Road to Nowhere, que es un poco como la carretera a ningún sitio. Es un poco, me ha parecido un título muy bueno, y una parte de la estrofa que dice que el futuro es cierto, solo necesitamos tiempo para saber cuál será. Entonces creo que refleja muy bien cuál es un poco lo que nos viene encima, ¿no? Como hemos dicho antes, hay dos grandes opciones, una más suave y otra dura. La opción más dura sería salir sin acuerdo. Y esto se prevé como un escenario de caos, pero parece ser que, bueno, hay algunos miembros del Parlamento que lo defienden. Esto sería un poco el Brexit means Brexit, ¿no? La otra sería una salida más blanda. Un poco la opción de Noruega. Noruega está para todos los efectos igual que la Unión Europea, pero Noruega no participa en algunas de las políticas, pero las 4 libertades fundamentales de circulación se aplican. Esta sería la opción deseada para quienes perdieron el referéndum y querían la permanencia. Para quien una opción, si queréis, menos buena, pero que no sería tan dramática, entonces, desde luego más deseable que salir sin acuerdo, sería permanecer dentro de la unión aduanera. Pero hay muchas líneas rojas que se han fijado los negociadores y el gobierno actual, apoyado por DUP, y algunos de los temas estrella, ya hemos dicho, inmigración y libre circulación de personas, la jurisdicción del Tribunal de Justicia, que se ve como la bestia negra de la Unión Europea, la cuestión de la política agrícola común, aunque muchos de los Tories se benefician directamente de ella, y la cuestión de la pesca. La cuestión de la pesca era el argumento principal que alegaron quienes votaron a favor de la retirada en Escocia. Es un tema importante y ven que, como sabéis, la Unión Europea tiene competencia exclusiva en materia pesquera. Hubo un momento en que nos gustaba criticar a la Unión Europea precisamente por esto, pero muchas personas, muchos biólogos sobre todo, y también los pescadores, o el sector pesquero, mejor dicho, te reconocerán que gracias a las medidas de conservación es posible que volvamos a ver, como estamos volviendo a ver, pues que sigue habiendo merluza, sigue habiendo anchoa y sigue habiendo especies que si no se habrían esquilmado del mar posiblemente, y esto se debe a la política pesquera de la Unión Europea, tan denostada en otros tiempos, pero que ha dado unos resultados bastante positivos. Bueno, y evidentemente las cuestiones difíciles siguen estando en el backstop para Irlanda del Norte, ¿no? Y el periodo transitorio. Algunos cálculos que se han manejado sobre la inexistencia de acuerdo, la salida sin acuerdo, un poco los escenarios. Hay que pensar en algo que ya se está produciendo, que ya se ha anunciado que podría ocurrir. Algunas grandes empresas han dicho que se irían del Reino Unido. Habría grandísimos problemas en el sector de la distribución y el almacenamiento de bienes y mercancías. Posiblemente habría una reducción en la disponibilidad de productos alimenticios frescos, crecerían o aumentarían los precios de una forma bastante drástica también. El paso principal para
tráfico de mercancías es Dover, el puerto de Dover, donde tanto por barco como a través del Eurotúnel, ¿no?, hay un flujo enorme que posiblemente se reduciría por el mero hecho de introducir controles que serían necesarios si se salieran de la unión aduanera. Sería necesario introducir los controles, reduciría al menos en un 13% el tráfico en este puerto, y por lo tanto todas las mercancías que vendrían en los camiones que estarían entrando y en los trenes que estarían entrando en el territorio británico. Se habla de desabastecimiento no solamente de productos alimenticios, de productos medicinales, de medicamentos necesarios para los hospitales, para mantener en vida a la gente, de productos veterinarios, lo cual podría tener un efecto en la salud animal y por lo tanto en la existencia de epidemias. En fin, estamos hablando de escenarios dramáticos. El gobierno del Reino Unido se permitió, o alguno de sus ministros, una butade diciendo que no sería para tanto, los efectos serían parecidos a aquellos que ocasionó hace años, ¿recordáis aquel volcán islandés de un nombre impronunciable? Vale, pues que creó esta especie de cenizas y suspensión de los vuelos y tal. Se permitió la ligereza de decir que sería algo parecido a esto, mientras que las personas más serias que lo han estudiado han dicho que sería algo similar a lo que se produce cuando hay un conflicto bélico, algo muchísimo más serio. Y no solamente eso, también hay efectos psicológicos muy importantes. No sé si tenéis relaciones con amigos o en el Reino Unido, casi todos te transmiten una sensación de inseguridad, una ansiedad, de no saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Están hartos del Brexit, pero al mismo tiempo tienen mucho miedo a que se produzca y no saben exactamente qué es lo que va a ocurrir, y esto genera una ansiedad psicológica y una situación de estrés. Por lo tanto, genera mala leche. Hay muchos debates estériles entre partidarios y contrarios, y un poco las cosas que se dicen, quizá también a la ligera, sobre la situación en Cataluña con el tema de la independencia. Bueno, pues algo similar, ¿no? Familias que discuten, amigos que discuten, gente que se vuelve un poco más racista, si me permitís esa expresión, o más xenófoba, más contraria a la inmigración todavía, reacciones hacia las minorías étnicas, diciéndoles que cuando se produzca la retirada se van a tener que marchar. Este tipo de cosas ocurren a nivel micro en la sociedad y generan una gran ansiedad y dificultad, ¿no? Esto lo ha reconocido el propio ministro, ha reconocido que la retirada sin un acuerdo generaría unos enormes perturbaciones en su economía, afectaría a muchos empleos a lo largo del país y tendría muchas implicaciones para la propia unión del Reino Unido, es decir, la posibilidad o la cuestión escocesa y la cuestión de Irlanda del Norte, que seguiría abierta. Además de esto, pues se generaría una pérdida de confianza en las instituciones, cómo nos han podido llevar a esta situación, y la pérdida de confianza en las instituciones suele ir de la mano con el crecimiento, el aumento del populismo, y esto genera una situación política posiblemente muy complicada, ¿no? Entonces, prácticamente voy a dar ahora jurídicamente cuáles serían las opciones, que no ya cuál va a ser el escenario que se pueda producir, porque eso ya es más predicciones futuristas, pero pues jurídicamente qué es posible y qué no, ¿no? Bueno, la salida sin acuerdo ya la hemos mencionado, sería algo complicadísimo, y sin embargo, de los Tories, más de la mitad, el 57% de los Tories lo apoyan. El 31% de la población, según una encuesta de YouGov. Es mucho. Bueno, otra posibilidad,
es revocar el acuerdo. Lo siento, nos hemos equivocado, hemos cambiado de opinión, no queremos salirnos. Esto es posible. Precisamente en Escocia, hubo un caso judicial donde el High Court elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si sería posible que el gobierno británico retirase su notificación de su intención de retirarse de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia respondió que sí. Si lo hace dentro de los 2 años del plazo cuando todavía no ha salido, o en el caso de que este plazo haya sido prorrogado, si lo hace dentro de ese plazo cuando no se ha producido la retirada, siempre es posible retirar la notificación, con lo cual permanecería el Reino Unido en la Unión Europea en las mismas condiciones. Tendría la dificultad de que ahora se producen las elecciones al Parlamento Europeo y si retirase esa notificación habría que organizar unas elecciones posiblemente posteriores para la representación británica en la Unión Europea. Pero bueno, eso sería un mal menor en todo caso, ¿no? Otra posibilidad, como hemos dicho, hacer una prórroga a la decisión de los 2 años que termina dentro de 9 semanas, prorrogar ese tiempo. La Unión Europea ha dicho que está perfectamente dispuesta a aceptar esta situación, pero tiene que saber para qué, con qué objetivo. Prorrogar con qué intención. Con la intención de hacer un nuevo referéndum, con la intención de convocar nuevas elecciones, o con qué intención. Y bueno, otra posibilidad jurídica, como hemos visto antes al leer el artículo 50, es que se produzca efectivamente la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y que un tiempo más tarde, cuando ya está fuera, solicite nuevamente su reingreso en la Unión Europea. Esto lo prevé perfectamente el Tratado de la Unión Europea y podría darse que una nueva mayoría parlamentaria decidiese solicitar la entrada. Como he explicado antes, el periodo de tiempo que haya transcurrido entre la salida y la nueva solicitud puede ser determinante sobre la complicación o no complicación de las negociaciones de entrada. Pero tenéis que saber que para solicitar la entrada en la Unión Europea es necesaria la ratificación por parte de todos sus miembros. Por tanto, los 27, o si en ese momento ya hubiera habido alguna nueva adhesión, 28 plus, tendrían que aprobar y ratificar la entrada del nuevo Reino Unido. Existen otra serie de escenarios posibles, pero por ahora son un poco futuribles. Uno de los escenarios posibles, que ha sido defendido por alguna autora de reconocido prestigio, sería permitir la permanencia de Irlanda del Norte y de Escocia, que así lo votaron, y que saliese Inglaterra. Pero esto, para que sea viable, tendría que incluir que Inglaterra también y Gales siguieran formando parte de la Unión Aduanera, porque si no, la introducción de controles sería algo complicadísimo también, ¿no? Pero bueno, existen otra serie de posibilidades, como que Escocia celebre un segundo referéndum sobre la independencia y esta vez se gane, y por lo tanto Escocia no termine de salir o solicite su ingreso en la Unión Europea, y en ese caso esta vez sí, seguramente todos los Estados miembros la acogerían con los brazos abiertos, ¿no? Y como sabéis, podría ser algo similar para Irlanda del Norte. Respecto a la situación escocesa, aquí tenéis un poco a la primera ministra o la principal ministra escocesa. Ellos están hablando de un segundo referéndum de independencia, han estudiado cuál sería el impacto del Brexit sobre Escocia, y hablan de la pérdida inmediata de unos 63.000 empleos, lo cual sería dramático, ¿no? La pérdida de unos 30 billones, es decir, 30.000 millones de libras para Escocia, ¿no?
Y es un poco esta idea de que el miedo a que cuando se produzca la retirada también les quiten la autonomía o el sistema de autogobierno, lo cual no es cierto porque está constitucionalmente bastante blindado, pero esto es un poco lo que se piensa en Escocia, ¿no? Los tabloides en Escocia son favorables a la permanencia, como veis ahí, dicen que sería un desastre, una catástrofe, en 2 días se produciría la catástrofe si se produjese un Brexit sin acuerdo, ¿no? Eso es un poco la intervención hasta aquí, y ahora podemos abrir un turno de preguntas. Tenemos por lo menos media hora, perdonad que me haya extendido un poco, ¿no? A ver, tenéis una pregunta ya. No, simplemente, yo al menos estos días he visto con asombro la poca solidez de la negociación en alguna manera, ¿no? Porque por un lado se han escrito 500 y pico páginas del tratado, hay por un lado 27 países con sus parlamentos, sus jefes y todas las cosas que se han puesto de acuerdo y lo han aceptado, y por el otro da la sensación de que estás